Bueno, pues, ¿cómo están? Saludos para toda la banda que nos está viendo. Esta es una edición especial de Blog Ciencia Ficción México. Seguramente lo van a estar viendo en YouTube, aunque probablemente cortemos clips para otras redes. Pero bueno, yo soy Axel Lima Muñiz, ya saben, el editor del blog. Y hoy estoy aquí en el estudio 103, eh, que muy amablemente nos están prestando sus instalaciones para este programa. Y voy a hablar con José Luis Ramírez, que pues también ya lo conocen. Es escritor, editor y fiel seguidor de todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción en México. Lo voy a presentar brevemente por si alguien que no lo topa esté viendo este video. José Luis Ramírez Gutiérrez es escritor, editor. Él tiene un sitio muy famoso que se llama CiFiMX, donde ustedes pueden encontrar pues todas las referencias, casi yo creo que es la fuente más grande y más confiable de todo lo que tiene que ver con ciencia ficción mexicana. Libros, fichas, incluso relatos completos, artículos, ensayos, todo lo que tiene que ver con ciencia ficción mexicana lo van a encontrar ahí. Él es originario de Puebla, nacido en el 73, ¿Qué, 34? 74, ya le puse un año más, perdón. Él ganó el premio Puebla en el 1998 por el cuento Hielo. Fundó el CFMX, bueno, no sé cuándo lo fundaste, el sitio. La primera versión, la primera, La primera. primera versión es de 1999 en CD, Ujú. la Enciclopedia Mexicana de Ciencia, la Enciclopedia de Ciencia Ficción Mexicana, Y ya es lo que es en CD-ROM. CFMX, este sitio, tiene Sí. como 4 años. No, SciFi, como SciFi tiene 2 años, Ujú. en julio de 2022. Sí. Y bueno, anteriormente era CFM y anteriormente Ciencia Ficción México, tiene más de 20 años en línea. Y bueno, José Luis, pues ha publicado en, pues yo creo que en todas las fanzines y revistas que hay, o bueno, tal vez no en todos, pero en la mayoría y en los más conocidos, más publicado en Espejumeante, en Anapoyesis, en Delfos, en El Zarape de Neón, y por ahí se me irá alguno, incluso algunos que no son de ciencia ficción. Sí, bueno, hay algunos cuentos que no son de ciencia ficción, terror, fantasía, pero sí en ciencia ficción, casi en todos. No me acuerdo si en este de los que editan en inglés y español, Los Tejanos. Sí, en Rio Río Grande Grande también, Review ¿no? apareció uno de mis Pero está en cuentos. español. Sí. ¿Ya es publicado en inglés? En inglés me han traducido, no he publicado todavía en inglés. Ok. Bueno, José Luis Ramírez. Hoy vamos a hablar, nos vamos a cruzar seguramente con muchos temas, pero hoy de lo que venimos a hablar es de la antología, esta que está aquí, que seguramente ya la han visto por ahí, promocionada, que se llama Lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2023. Y es una antología que, ahorita nos va a contar José Luis, pero él, digamos que coordina y edita, y que son pues una antología de relatos publicados en el 2023, aunque no todos tienen su origen en el 2023, como vamos a ver, pero que se publican en el 2023 en revistas, la mayoría electrónicas, creo, aunque creo que por ahí hay un libro que sí es impreso, pero que es impreso hasta de esa anterior, del 2021, no me acuerdo, el de Gaby, ahorita lo comentamos. Y pues siguió todo un proceso el libro, o sea, no nada más se le ocurrió a José Luis como juntar un montón de cuentos y ponerlos ahí, sino que tiene todo un proceso. Entonces, si quieres, pues arrancamos por ahí. Eh, ¿Cómo fue el proceso? Bueno, primero, ¿cómo se te ocurrió decir, voy a hacer una antología que tenga cuentos los mejores del 2023? O sea, pues, ¿de dónde salió esa idea? Sí, bueno, creo que lo digo en el prólogo y también Miguel Ángel en los comentarios del jurado que también están en la antología. Esto no es una idea nueva, es algo que ya se venía haciendo en otros lados, en Estados Unidos, en Canadá, en España, pero que no se había hecho nunca en México, hasta donde sabemos, ¿no? Y creemos que no se había hecho en México por un tema de volumen, de que no había suficiente masa crítica para poder elaborar una antología de estas dimensiones año con año. Lo que ocurrió en 2023 con el sitio web de Ciencia Ficción Mexicana, que estuve catalogando todo lo que se había publicado en el año, pues descubrí o me di cuenta de este pico que había en las publicaciones, ¿no? Entonces, cuando de repente vi más de 1000 publicaciones en 2023, muchas de ellas en revistas, en fanzines que no tenían una distribución más que local, entonces pensé que era un tema, ¿no? Que no se daba a conocer la ciencia ficción mexicana o escrita en México, pese a publicarse. O sea, de 1000 títulos publicados,
cuántos se podían conocer más allá de la publicación local. Entonces, a raíz de eso fue que decidí que hacía falta este tipo de antologías. Y bueno, no solo en el sitio web, en las redes sociales, comencé a pelotear un poco la idea con la banda, con la gente que hacía ciencia ficción, revistas, fanzines, blogs, y pues bueno, de ahí surge, ¿no? De esta necesidad de que no se pierdan los relatos publicados en el año, ¿no? En la cantidad de publicaciones. Cuando dices 1000 publicaciones, ¿te refieres, o sea, 1000 cuentos, 1000 cosas? 1000 títulos en total, 1000 cosas. Incluye obras de teatro, incluye películas, cortometrajes, cómics, de todo, ¿no? Libros de poesía, libros de ensayo, no necesariamente cuentos de ciencia ficción, pero la gran mayoría son cuentos de ciencia ficción, ¿no? En México publicamos más cuento de narrativa que otra cosa, más que novela, más que poesía, más que ensayo, y bueno, definitivamente más que teatro y cine. Y bueno, esto no, o sea, hay un poco desviándome antes de seguir. Cuando, bueno, pues si los que están en este video no lo saben, en el sitio de Sci-Fi MX uno puede subir una ficha por poner, donde pones autor, de qué es, ¿no? Y cada consideración de José Luis. Normalmente creo que publicas todo, aunque no estoy seguramente excluyes algo. Pero, o sea, ahí la pregunta es doble. Eso, todo lo que te ponen en las fichas, ¿todo termina siendo parte del catálogo? ¿O quitas cosas que tú consideras que no son ciencia ficción? No, el sitio web es de ciencia ficción mexicana, entonces sí hay un proceso de filtrado, pero el filtrado es literalmente, si es ciencia ficción y está escrita por mexicanos, va, va al sitio. ¿Qué pasa con otras publicaciones? ¿No? Es sobre ciencia ficción mexicana, pero está escrita por extranjeros, va al sitio, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, en temas de ensayo. Samuel Manicam, de la Universidad de Texas, publica sobre Marcela del Río, mexicana, autora de ciencia ficción, y bueno, va al sitio. ¿Qué es lo que no va al sitio? Terror, fantasía heroica, variaciones que no son weird, todavía dependiendo de qué tanto está basado en especulación científica, lo incluyo en el sitio. Pero sí hay un proceso de filtrado. Afortunadamente creo que la comunidad ya lo entendió, que el sitio es solamente de ciencia ficción, y sí, solamente me llegan propuestas de ciencia ficción, ya no me llegan propuestas que rechazar. ¿Qué otra cosa? Relatos. En relatos tenemos una política muy estricta en la que solamente publicamos los relatos que han ganado un premio nacional o internacional de ciencia ficción. Si estás en segundo lugar, si obtuviste una mención, no lo publicamos. ¿Y qué tan seguro estás de que ahí se ha documentado todo lo que se publica? Bueno, no, nunca he tenido esa certeza. Lo que sí te puedo decir es que los números sí juegan mucho a mi favor, ¿no? Es muy raro que encuentre un artículo, un ensayo, una investigación de cualquier autor en una tesis, en alguna revista especializada, que hable sobre un libro o una revista o un autor que no tengo catalogado. Lo que me ha llegado a pasar, y me lo han hecho saber los mismos autores, es que no tengo toda su obra, ¿no? Entonces me escriben de pronto para decirme, oye, estoy en el sitio web, pero faltan estos cuentos, faltan esta historia, esta novela y demás. Y bueno, pues ahí viene el proceso de investigar un poquito más. Si se puede conseguir la novela, se puede leer el cuento y clasificarlo y entrarlo. Pero bueno, la política es bastante abierta. Si tú me dices esto es ciencia ficción, está escrito por un mexicano, lo ponemos. Ya después hacemos las erratas y filtramos a ver si sí es cierto. Bueno, para que quede clara esa parte, o sea, se puede subir, o sea, uno puede proponer, ¿no? O sea, tú eres autor, autora y quieres estar en el catálogo, hay un formulario, entra, lo subes y se publica. Y que no tiene que ser del año. No, Puede no, ser no. retroactivo de cualquier época. Al contrario, lo que fomentamos más es, obviamente yo hago esta investigación día con día de buscar lo que sale de la ciencia ficción y agregarlo al catálogo, pero lo que buscamos es precisamente lo que no llega aquí, ¿no? Lo que no llega aquí a Puebla, lo que no llega aquí a México, ¿no? Puede ser que se haya publicado en otros países, puede ser que tenga una distribución muy local en alguna ciudad, y no lleguen aquí o no esté disponible en medios electrónicos. Entonces lo que fomentamos es eso, lo que fomentamos es envíennos todo lo que no encuentren, todo lo que sepan que es de ciencia ficción mexicana, que no esté ahí en el catálogo, envíenmelo. Si ya está, no pasa nada, ¿no? Pero si no lo tenemos, es bien importante para nosotros, es muy valioso. Lo más valioso es cuando nos llega una ficha de algo que no conocíamos. Chido. Bueno, volveremos al tema de Sci-Fi MX después, pero regresando a la antología, pues claro, José Luis se propone hacer esta recopilación y esta antología
pues porque está en contacto directo con todo lo que se está produciendo y tiene ese panorama, digo, para que, eh, porque justo esa para allá va mi siguiente pregunta, como, o sea, tal vez no saben esa historia, yo la cuento aquí, pero todo empezó con un tweet. Todo empezó con un tweet de José Luis diciendo, oigan, ¿y por qué no hacemos unos premios, ¿no? De lo mejor de la ciencia ficción mexicana? E incluso dijiste, bueno, puede ser como la estructura de los Hugo, ¿no? Tú incluso dijiste novela, película, trabajo relacionado. Y de ahí pues hubo como cierto debate, ¿no? Donde yo te propuse como, bueno, es que hay que incluir esto, alguien más te comentó, o sea, como hubo una serie de comentarios. Y al final decidiste solo hacerlo de cuentos. Sí, bueno, ¿Por qué? ahí la historia tiene un twist. Originalmente yo quería hacer una antología con los cuentos. Alguien en Twitter, creo que fue Paulo, no estoy seguro si fue Paulo, Villaseñor. Alguien me comentó, oye, eso no es muy factible. ¿Qué va a pasar con los que tengan derechos? ¿Qué va a pasar con los que el autor no te autorice la publicación, etcétera? Entonces, lo platicamos, lo rebotamos y parecía que tenía razón, ¿no? Que iba a ser complicada esa parte. Por otro lado, también me dijeron, oye, no, por qué solo cuento? ¿Por qué no películas? ¿Por qué no cómics? ¿Por qué no otras formas de hacer ciencia ficción? Que además también tuvieron un auge, ¿no? Yo me sorprendí mucho cuando hice la investigación de teatro, ¿no? La cantidad de obras de teatro de ciencia ficción que habían salido en 2022-2023 también me sorprendió. Entonces dije, sí, bueno, ¿por qué no todo? Y ahí fue cuando dije, ok, vamos a hacerlo tipo Hugo, ¿no? Los Hugo Awards y vamos a premiar mejor novela, mejor noveleta, mejor relato corto. No incluimos poesía porque los premios Hugo no tienen poesía y ya me regañaron. Una poeta. Hilda, te quiero mucho. Laura Ah, No, sí. Hilda, te quiero mucho. Ok. Pero sí, tiene razón, ¿no? No premiamos poesía, nadie propuso poesía. Algo que se me ocurrió en ese momento fue hacer un par de preguntas que no necesariamente vienen de los premios Hugo, pero es qué otras categorías me faltan. Y si hubiera un jurado, si fuera necesario un jurado, o sea, que no fuera la comunidad la que lo propusiera, sino que fuera necesario un jurado que lo dictaminara, quiénes deberían de ser. Y creo que esas dos preguntas fueron muy acertadas. ¿Por qué? Porque la primera propusieron ensayo, propusieron blog, propusieron editorial independiente, propusieron una serie de categorías que no estaban incluidas, ¿no? Y resultó muy interesante porque pues había polémica, pues había que tanto una revista tenía que ser una revista física, tenía que tener diseño gráfico o bastaba una revista electrónica que fuera un blog con los posts. Entonces, O la diferencia entre revista y fanzine. la diferencia entre revista y fanzine que se discutieron al mismo nivel, ¿no? O sea, se pusieron en mejor publicación periódica y no había diferencia entre revista o fanzine, pero pues tenían que competir en esos elementos. Y la del jurado me pareció maravillosa. La del jurado, primero la gente dijo, sí, debe de haber un jurado, debe haber una autoridad, no es nada más lo que dice la gente, no es nada más lo que votamos en internet, no es nada más los que hacen campaña, ¿no? Para que voten por mí o por mi revista o por mi fanzine, mi blog, sino que debe haber alguien que determine el umbral y que determine cómo se debe de calificar. Y esa pregunta creo que fue la más acertada de toda la encuesta. Bueno, justo como una de las, digo, ya te me adelantaste al proceso del jurado, pero justo una de las críticas que surgieron es, bueno, pero ¿quién es José Luis para decir qué es lo mejor de la ciencia ficción mexicana? Y la otra fue, ¿por qué, o sea, por qué hay una necesidad de decir qué es lo mejor? O sea, hubo como, yo me incluyo, o sea, yo fui de los que dijo eso también, pero yo el enfoque que le di es, bueno, para decir qué es lo mejor hay que hacer una evaluación y un jurado y bla, bla, bla. Pero sigue, o sea, sigue habiendo quien dice, no, es que ¿a qué necesidad hay de decir que es lo mejor? ¿Para qué? No sé qué. Y yo te preguntaría, y justo si puedes introducir ese tema del jurado, ¿por qué, por qué decir que es lo mejor? Sí, creo que decirlo mejor es un poco clickbait, ¿no? Eso implica que hay algo que no es lo mejor. Eso implica que solo esto es lo mejor, ¿no? Y sobre todo el proceso de selección y cuáles son tus credenciales y cuáles son tu proceso para seleccionar las obras. Como ya dije, fueron más de 1000 obras, ¿no? Se evaluaron las 1000 obras, se leyeron las 1000 obras. Evidentemente no creo que nadie haya podido leer todo lo que se publicó en 2023. Pero bueno, hubo un proceso y un proceso en el que desde el principio se planteó esta hipótesis. Queremos definir esto como un proceso que quede libre de
lo que podrían ser los sesgos tradicionales, ¿no? Que la misma comunidad se esté premiando a sí misma, que sean los autores de siempre los que estamos diciéndonos, apapachándonos unos al otro y decirnos, ah, eres un gran escritor y tú gracias o eres un gran escritor, etcétera. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer. Entonces, definir un proceso, y un proceso en el que estuvieran reglas bien claras y donde no hubiera lugar a esa duda. Por eso el tema del jurado fue importante, pero creo que la parte relevante de por qué decirlo mejor era para hacer este filtro que no nos pasara la regla de Sturgeon, ¿no? 90% de lo que se publica es basura. ¿Cómo filtras ese 10% que no es basura? Y no es solamente la ciencia ficción, es en general, ¿no? Y entonces aquí viene creo que la parte en la que hay un trabajo importante de investigación y de definición. Si se publicaron 1000 textos y 90% no son relevantes, ¿cómo detectas el 10% relevante? ¿Cómo detectas los 100 que son más relevantes? Y luego de esos 100, ¿cómo escoges los 10, ¿no? Que son imprescindible que no los dejemos perder. Como dije al principio, la idea de esto es que no se pierdan en las publicaciones, ¿no? Que no se pierdan. Es que hubo 10 cuentos maravillosos entre 1000 publicaciones. ¿Quién sabe cuáles son? ¿Quién sabe quién los leyó? ¿Quién sabe quién leyó los 10? A lo mejor alguien leyó 1 o 2 o 3 publicaciones, pero esa era la parte importante, ¿no? Rescatar lo que considerábamos que era imprescindible que no se perdiera del año. Y entonces deberíamos hacer unos premios Razzies de lo peor de la ciencia ficción mexicana. Eso es muy interesante. Yo diría que sí, ¿no? Creo que va a ser complicado que vaya uno de los autores a recoger su premio, pero, o que autorice que se publique en la antología de lo peor de la ciencia ficción mexicana. Pero sí, o sea, un análisis cualitativo necesariamente tiene esa segmentación. ¿Qué es lo mejor? Implica que hay algo que no es lo mejor. Y bueno, si te analizas el total del long tail, pues sí, habrá lo que sea lo peor. Bueno, yo pienso que, o sea, eventualmente, claro, cuando tú haces una premiación, pues eventualmente tiene que haber algo que no gana y tiene que haber algo que es considerado, digamos, no merecedor de un premio. Eso necesariamente pues nos lleva al tema de, pues es un tema muy raro, pero no nos vamos a clavar mucho en eso, pero la calidad literaria, porque aquí estamos hablando de literatura nada más, Sí. no de cómics, no de películas, etcétera. Cuando hablamos de calidad literaria, pues es bien difícil. Yo no vengo exactamente de la literatura, yo vengo de otras cosas, pero sí se debate mucho, por ejemplo, en cultura, cuando se habla de lo mejor y lo que no es, lo que es bueno y lo que es malo, siempre se habla de criterios estéticos, como que hay unos absolutos, o hay quien cree que hay absolutos, hay algo que es lo bello, porque es lo bello en sí mismo, y el canon normalmente en la literatura, sobre todo, suele ser como ese criterio, el canon. El canon es lo chido y lo demás, pues a la chingada, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, porque ya ahorita si quieres, pues introduce el tema de cómo hicieron la evaluación los jurados y quiénes fueron, pero yo creo que en el fondo está ese debate de cuando hablamos de en arte de lo mejor y lo no mejor o lo peor. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Todas las obras se evalúan en sí mismas o hay un criterio absoluto estético? No creo que haya O varía criterios. históricamente, No creo que haya culturalmente? criterios absolutos. Creo que varían y creo que varían en el tiempo y creo que varían un poco conforme a la misma evolución del arte, ¿no? No vamos a evaluar los mismos criterios en el arte clásico que en el arte contemporáneo, ¿no? Porque la estética que se busca es distinta. Entonces, yo no creo que haya criterios absolutos, creo que los criterios van cambiando, van evolucionando en el tiempo. Y bueno, voy a hablar específicamente de la parte literatura. Yo tampoco vengo de la parte de literatura, pero tengo muchos años escribiendo y tengo muchos años compitiendo con gente que viene de literatura, con gente que viene de escritura creativa, con gente que viene de estudios de teoría crítica literaria y con gente que tampoco es de literatura, pero que hace arte, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que establecer, y sobre todo en el proceso de preselección, lo que tenemos que establecer son cuáles van a ser los criterios con los que vamos a medir nosotros. O sea, aquí sí me voy a pasar a la parte de las matemáticas y a la parte de la estadística. ¿Cómo haces esta segmentación de un análisis cualitativo, no cuantitativo? Tienes que establecer métricas, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue establecer las métricas. Y aquí de nuevo salió de la comunidad, alguien me comentaba, oye,
creo que lo que debemos de hacer para garantizar que se van a evaluar en igualdad de circunstancias es establecer rúbricas, por lo menos 5 rúbricas en 5 temas distintos, porque viene la otra parte de la propuesta. No nada más nos interesa la calidad literaria, también nos interesa esta parte de qué tanto es ciencia ficción, que también hay otro debate ahí, ¿no? ¿Qué tanto debe tener ciencia? ¿Qué tanto debe tener ciencias duras? ¿Qué tanto debe tener especulación científica para considerarse como ciencia ficción? Porque si no, pues es fantasía, o si no es literatura, en general, mainstream, grande, ¿no? Todo el conjunto. Entonces, ¿qué tanto de eso tenemos que evaluar en estos criterios? Y vienen otros criterios que también se establecieron, ¿no? Como la innovación y en los tropos, porque al final de cuentas la ciencia ficción ya tiene temas como que muy definidos, temas clásicos, ¿no? En los que la gente abunda y probablemente no estamos buscando tanto las nuevas propuestas, entonces también eso se evaluó. Entonces, creo que aquí lo interesante fue eso, definir una métrica, algo que no fuera, ok, es que yo considero que lo bello, que lo estético, que lo valioso literariamente es esto, ¿no? Y otro criterio interesante es no solamente establecer rúbricas que tuvieran que ver, sí, con la calidad literaria, con la redacción, con qué tan claro está escrito el texto, con qué tanto aporta a la literatura como arte, ¿no? Sino también el tema de quiénes deben de establecer ese criterio. Debe ser alguien que estudió escritura creativa, debe ser alguien que estudió literatura, debe ser un investigador, debe ser un crítico, debe ser un escritor. ¿Quién debe ser el que debe evaluar? Y bueno, regresando a la parte del jurado y de cómo evaluaron, pues evaluaron así con esta serie de rúbricas que definimos, pero lo que escogimos fue gente que fuera de escritores, investigadores, gente que estudió literatura, ¿no? Gente que estudió investigación, bueno, que es investigación literaria, crítica literaria, y bueno, editores ¿Cómo se de la eligió el revista jurado? por votación. Fue como dije, una de las preguntas clave fue quiénes deberían ser miembros del jurado. Entonces la gente decidió decir quiénes debían de ser. Y bueno, los que tenían más votos, los contacté y les dije, bueno, está esta propuesta, les interesa participar. Y bueno, afortunadamente, 5 de ellos decidieron participar. Se los agradezco de corazón. Yo creo que lo más valioso de este texto son los 10 textos que participaron con los 10 autores y atrás de eso, inmediatamente después de esos textos, los 5 jurados. Entonces, se los agradezco de corazón. El jurado, bueno, estaba Laura Elena Cáceres, investigadora del Estado de México, estaba Marina Gavito, investigadora aquí en Puebla, estaba Federico Schaffler, editor y escritor radicado en Nuevo Laredo, estaba Miguel Ángel Fernández, investigador y crítico radicado en Ciudad de México, y estaba Efraín Blanco, escritor multigalardonado, ¿no? Le tengo muchísima envidia. De la buena. De la buena, bueno, O de la mala también. sí. Y bueno, y él es Premio Puebla de Ciencia Ficción y ha ganado el Premio Juan Rulfo de Cuento y bueno, tiene una serie de credenciales impresionantes en cuanto a lo literario. Entonces creo que en ese sentido los cinco jurados evalúan las 5 aristas en las que tenemos que calificar los textos. Pregunta random. ¿Alguien que invitaste, sin decir nombres, alguien que invitaste al jurado dijo que no? Sí, un par de escritores a quienes quiero mucho, tienen la agenda o tenían la agenda apretadísima y aquí lo que sí puedo decir los nombres es otro que tenía la agenda apretadísimo fue Miguel Ángel Fernández, literalmente le tuve que hacer manita de puerco, no es cierto, le rogué, le rogué así de, por favor, por favor, por favor. Bueno, pero nadie Para te que se dijo, quedara. no, No. Nadie me dijo no, no quiero, no me interesa, qué no quiero pésimo ser proyecto, qué parte pésima de idea, los no premios quiero José ser, Luis no, Ramírez, jamás, ¿no? jamás. ¿No? Sí me dijeron un par de autores por temas de agenda que no pudieron, pero bueno, afortunadamente la votación tenía de dónde escoger y como dije, eh, nada que pedirle a los miembros del jurado. Pero sí, el tema de la agenda es ¿Por complicado. qué no fuiste jurado tú? Yo iba a ser jurado desde el principio, pensé que eso iba a ser. Yo no voté en la encuesta, yo no propuse ningún texto, ninguna película además, porque yo pensaba que yo tenía que calificar o por lo menos contar los votos. Pero bueno, alguien propuso que uno de mis cuentos apareciera o se considerara, y bueno, ahí sí me dio más el morbo como autor. Creo que soy autor antes que investigador, antes que editor, antes que cualquier otra cosa. Entonces, sí quise saber qué tan bueno era mi texto comparado contra el resto. Entonces me dio mucho morbo y bueno, era una de las reglas. No podíamos considerar a nadie dentro del jurado que tuviera obra, ¿no? O que estuviera directamente relacionado con la obra. Es decir, un editor de una revista donde estuviera uno de los cuentos que se había publicado, ¿no?
Entonces sí fuimos muy estrictos en ese criterio. Y bueno, por eso decliné para ser jurado. Otra de las personas, o más bien hubo un par de escritores que se ofrecieron a participar en el jurado, que estaban en la lista. Y bueno, también les tuve que pedir que no, que se abstuvieran de participar como jurados para que pudieran participar como autores. Quiero pensar que la revisión se dio de manera ciega, ¿no? O sea, leyeron textos sin saber de quién eran. No. Y esa es una parte bien importante de este proceso. Es lo mejor de la ciencia ficción mexicana publicado en 2023. Ninguno de los textos es original en el sentido de se envió para esta convocatoria, ¿no? Todos los cuentos se publicaron bajo un seudónimo o por el autor en alguna revista, en algún libro. Entonces, cuando le di al jurado los candidatos que se habían seleccionado por esta votación, ¿no? Y por otro proceso también que hubo en el que en la votación no hubo suficiente consenso para decir, estos 10 tienen más votos. O sea, hubo 10 cuentos con un voto cada uno. No había manera de escoger, bueno, 20 cuentos, 25 con un voto cada uno, no había manera de escoger. Entonces lo que hice fue regresar a mi idea original de que vamos a publicar una antología con los mejores, vamos a seleccionar los mejores, pero creo que no es suficiente un voto para que aparezcas en esta antología o para que aparezcas en el libro. Entonces le pedí a los editores de las revistas, de 6 revistas, a quienes también les agradezco muchísimo, que enviaran sus candidatos, que enviaran los cuentos que ellos habían publicado en 2023, el que ellos consideraban el mejor cuento de cada ejemplar. Y entonces, bueno, pues Anapoiesis, Espejo Humeante, El Axioma, Fancindelfos, el blog de Imaginarias y Como el premio, es premio, ¿no? ¿Perdón? Lo que está publicado en el premio, Sí. como resultado de eso. Y se me va de la de Miguel Lupián, Penumbra. Penumbria, gracias. Y a Penumbria, bueno, los editores, ellos habían publicado ciencia ficción en el 2023, entonces les pedí a los editores que por favor me escogieran a su mejor cuento de cada ejemplar. Me sorprendió muchísimo porque ninguno me dijo, sí, ahorita te los mando. Todo el mundo me dijo, no, tengo que hablar con el consejo editorial y tengo que evaluarlo con mis pares y demás. A final de cuentas se tardaron un poquito y me mandaron los candidatos. Me sorprendió también que algunos me dijeron, nosotros hacemos ese proceso, siempre escogemos como que es el mejor de nuestro ejemplar. Entonces me mandaron los candidatos. Algunos de esos textos ya estaban en la votación, entonces ya fue como el voto que decidió que quedaran como finalistas. Y bueno, todos esos los recopilé, se los envié al jurado y se los envié tal cual. Este es el link donde se publicó originalmente, esta es la revista donde se publicó originalmente, aquí está el PDF, ¿no? O aquí está el libro. En el caso de los libros que tenían, bueno, que eran de paga, le pedí autorización al autor para copiar el texto o para que me enviara el texto para poder enviárselo al jurado, ¿no? Si no todo el libro. Y bueno, todos participaron de manera muy amable y bueno, lo aprecio muchísimo porque así fue como se hizo. Pero era imposible hacerlo ciego, ¿no? No podías hacerlo. O sea, si ya publicó Axel Lima el cuento con su nombre y está considerado en la antología, pues evidentemente no hay manera de decir, bajo el seudónimo de X, Y, Z, ¿no? A lo mejor si les dabas los cuentos y no les decías quién los escribió, era muy probable que no supieran que existieran. Dada la naturaleza del jurado, no lo creo, insisto, los 5 jurados están muy metidos en la comunidad de ciencia ficción y habían leído muchos de los textos, entonces, no había manera de hacerlo. ¿Tú crees que, digo, pregunta, alguien seguramente la tendrá por ahí, ¿tú no crees que por saber los nombres pudo haber influido quién publicaba los cuentos sobre el jurado? ¿Tú qué opinas? Mi opinión personal es que no. ¿Por qué? Por el sistema de rúbricas. O sea, lo que le estaba pidiendo al jurado no era que ellos evaluaran si les gustó o no les gustó el cuento, ¿no? O qué opinaban del autor, ¿no? Lo que le estaba pidiendo es, ¿qué opinas de este cuento en cuanto a calidad literaria, en cuanto a innovación en la ciencia ficción, en cuanto a literalidad, cómo maneja los tropos, en cuanto a los 5 rubros? Entonces era complicado y esa es una de las partes que considero un acierto, ¿no? Marina Gavito, que fue uno de los jurados, fue también quien decidió este sistema de rúbricas y me parece que no deja lugar a este sesgo, ¿no? O sea, a mí me puede caer muy bien X autor, ¿no? Que está nominado y yo quiero que él gane,
pero eso no garantiza que yo pueda decir y poner en mi nombre para decir, es que este cuento es la obra maestra de la literatura, si el cuento tiene deficiencias en cuanto a cómo está escrito, ¿no? O sea, ahí ya viene el tema de cómo lo hago, cómo le hago para ayudarlo, ¿no? Teniendo que poner mi nombre para decir, yo considero que este cuento tiene un gran valor literario, o es innovador, o lo que sea. Y luego de eso viene la parte de, tendrías que caerle muy bien a los 5 jurados para que te calificaran con ese sesgo en los 5 rubros y que tu cuento saliera calificado en la posición más alta. Aquí tengo que hacer otro paréntesis. Yo no participé como jurado, pero de alguna manera tuve que estar al tanto de las votaciones, porque uno de los jurados, Federico Schaffler, propuso el sistema de que fuera ciego. Es decir, no, o sea, no podemos quitar el nombre del autor, pero sí podemos quitar el efecto él decía, de rebaño, ¿no? El de que yo creo que este debería ganar y yo voto primero y después los demás dicen, sabes que a lo mejor yo no le entendí, a lo mejor sí tiene un gran valor literario porque lo dice Schaffler, ¿no? O porque lo dice Miguel Ángel, o lo dice Efraín, o lo dice Laura, o lo dice Marina. Entonces, para evitar ese sesgo, el jurado decidió por sí mismos, o sea, por propuesta de Schaffler, ¿no? Que deberían de votar de forma independiente. Cada quien tuvo su votación. Originalmente les di una sola hoja donde estaban los 5 para votar y pues todos podían ver los votos de todos. Y Schaffler dijo, no, quiero una hoja para cada uno y ellos no pueden ver, nadie puede ver las votaciones de los demás. Y entonces ahí tuve que entrar yo como organizador y tuve que recopilar las calificaciones de los distintos jurados. Yo hice la suma y yo saqué el puntaje. Y bueno, al final de cuentas lo que hice fue regresar con el jurado con el resumen, ¿no? Estos son los votos que sumaron cada uno de los cuentos. Pero no creo que hubiera podido haber un sesgo. Insisto, era muy complicado. Sí, a lo mejor eres muy amigo mío, pero no te puedo poner 5 puntos, bueno, 10 puntos, 10 puntos en tu cuento, porque pues no es original, es la idea de siempre, ¿no? Entonces, no voy a poner mi nombre ahí y decir, no, qué gran idea original, son unos mexicanos que van a Marte y que generan una colonia aquí muy ñera, ¿no? Tú personalmente, sí, tú evaluarías si alguien te cae mal, sin decir nombres. Si alguien te cae mal, ¿tú evaluarías un relato mal? ¿O Yo, sí serías completamente objetivo no, respecto a tu... yo creo que la objetividad es clave para ser jurado, ¿no? Me invitaron recientemente para ser jurado del premio de novela de la Unison. Y y bueno, No. no, Ah, no, el que ganó el que Víctor. ganó Víctor Ok. Parra Avellaneda. Saludos a Víctor Parra Saludos a Avellaneda. Víctor, Felicidades por excelente su novela. premio. Y bueno, lo que me dieron fue mi set de novelas anonimizados, no sabía yo de quién eran, y lo que me dijeron es cómo las vas a evaluar. O sea, a priori me pidieron cómo iba a ser la calificación. Y lo que les dije fue, voy a evaluar en 5 rubros, voy a evaluar en cuanto a la calidad literaria, en cuanto a la redacción, que también está escrita la historia, qué tan clara está escrita la historia, en cuanto a la innovación, en cuanto a los tropos de la ciencia ficción, ¿no? O sea, no le voy a dar un mayor puntaje a una obra que es de terror, ¿no? Si es un concurso de ciencia ficción. Y bueno, pues, utilicé el mismo sistema de rúbricas. Luego, también recientemente me entrevistaron sobre la crítica literaria en la ciencia ficción y dije lo mismo. O sea, creo que para ser objetivo, insisto, tienes que definir tus métricas y tienes que pegarte a esa métrica. Entonces, ahí no hay nada subjetivo, no hay nada de que es que a mí me gustaría que ganara alguien que es cyberpunk, ¿no? Entonces voy a premiar al que es cyberpunk, porque a mí me gusta el cyberpunk. No, ¿no? O al revés, es que a mí me choca el Cyberpunk y creo que el Cyberpunk ya está agotado y pues, lo voy a calificar negativamente. No, a lo mejor lo puedo calificar negativamente en el rubro de, pues no es original, ¿no? Pero pues si tiene calidad literaria y si está clara la historia y maneja los tropos de una manera nueva, que no he visto antes, pues difícilmente lo puedo castigar ahí, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí sería este objetivo. Creo que los jurados, cuando tienen ese rol, cuando aceptan ese rol, tienen esa disyuntiva, ¿no? Si no están claras las métricas y las tienen que definir ellos, si le estás preguntando al jurado cuál es el que más te gusta, entonces sí vas a tener las subjetividades y vas a tener este tema de que es que a mí no me gusta el autor o no me gusta el estilo o no me gusta el subgénero. Pero cuando tienes las métricas así tan claras, no hay de otra, ¿no? Insisto, ¿cómo te ayudo? Si tu cuento está mal escrito o si tu cuento no es original o si tu cuento no maneja las cosas de una forma novedosa. ¿No? ¿Cómo me atrevo a ponerte ahí una calificación alta? ¿Y qué va a pasar con los demás jurados, ¿no? O sea, los demás jurados van a decir, ¿what? ¿No? ¿Cómo obtuvo 10 puntos este cuento? Es malo en esto y en esto.
Sí, el promedio al final lo afectaría, ¿no? Sí, y creo que además lo compensa, o sea, no hay manera en la que haya un sesgo que se mantenga con 5 criterios distintos. Pues ya saben, banda, si quieren que les vaya bien en la siguiente, pues llévense bien con Con los todos, editores, con con todos. la gente. No sean, no sean antisociales, banda. Bueno, pasando al tema, ya del proceso. Yo quería preguntarte pues, sobre esto porque pues, creo que como que todavía persiste un poco en ciertos sectores, cierta banda como esta idea de que son los premios José Luis Ramírez y que tú eres como el que decide que va y que no va, ¿no? Y entonces, pues está chido como saber pues, más sobre cómo se hace, ¿no? Ahora, dejando de lado el tema de la evaluación, bueno, para cerrar ese tema, para la siguiente, que me imagino que va a haber siguiente, ¿vas a mantener el mismo sistema de evaluación o vas a hacer cambios? No, el mismo sistema de evaluación completamente. Voy a proponerle a quienes sean el jurado una sexta rúbrica, porque creo que es una que nos faltó en este como criterio de desempate. La teníamos originalmente, la quitamos porque, bueno, el criterio fue, ya se habían publicado, entonces los cuentos ya tenían que haber estado revisados, corregidos, corrección de estilo, editados, ¿no? Antes de haberse publicado en cada una de las revistas. Entonces, en ese sentido no tenía caso, pensamos, evaluar claridad y redacción de los textos. Eh, Sin embargo, eso resultó contraproducente al momento de hacer las correcciones y la preparación de galeras, porque los autores quisieron hacer cambios en sus cuentos, ¿no? No necesariamente para mejorar la calidad, pero sí querían hacer cambios en la historia. Entonces, este criterio sí me parece que nos faltó en el sentido de, ok, así se publicó en 2023, así va a salir publicado en la antología, porque así fue como lo evaluó el jurado. Entonces creo que sí vamos a tener que poner ahí el tema de, primero, evaluar, sí, la claridad, la redacción, sin dar por sentado que todos tuvieron el mismo proceso el mismo criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna se habrá publicado, no voy a decir en un fanzine, pero se habrá autopublicado, ¿no? Entonces el corrector de estilo, pues no fue una persona profesional o no fue una persona con suficiente experiencia para hacerlo y no está en igualdad de condiciones con otro que salió en una editorial, independiente, pero seria, que hizo corrección de estilo, edición y demás. Entonces, que se revisó el texto. Entonces, creo que sí vamos a tener que evaluar esa rúbrica, pese a que sean textos publicados, y creo que sí tenemos que poner esta condición de que los textos se van a publicar tal como fueron evaluados, ¿no? Esos dos criterios creo que sí pesarían. No mucho, pero creo que este fue algo que podríamos haber mejorado en este proceso. Ya veremos siguiente año cuándo vas a empezar a recopilar. Esa es la pregunta. Sí, la idea de esto, hacer lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2023, Esperemos que se vea. esperemos que se vea. Es la versión Kindle o electrónica del libro. Es hacerlo año con año. Esa es mi gran ambición y esa era la gran ambición del proyecto cuando nació, ¿no? O sea, no era por qué no premiamos lo mejor de los 2023, era por qué no hacemos una premiación de lo mejor año con año para rescatar los mejores trabajos, la punta del iceberg, lo que debe conservarse y no se debe perder en el mar de publicaciones o en la distribución local de los trabajos. Entonces sí va a haber 2024. ¿Cuándo salen las bases, la convocatoria, el proceso y demás? Es una pregunta interesante. Vamos a estar en el Círculo Sisigias, aquí en Cholula, el 30 de noviembre y el 1. Voy a presentar justamente esto. Voy a presentar los aprendizajes, qué pasó, qué aprendimos, qué entendimos, que no volveremos a hacer y qué vamos a hacer. Y voy a presentar ya el calendario, que es la idea principal. Creo que el proceso está bien definido, creo que el proceso es fuerte, es sólido, y lo que necesitamos son tiempos, lo que necesitamos son deadlines y necesitamos estar muy claros con el calendario, hacer mucha difusión, que la banda sepa. Vamos a votar igual en línea entre enero y febrero de 2025. Los cuentos tienen que haberse publicado en 2024 por primera vez. Si se publicó mi antología en 2024, pero son cuentos que ya había publicado en 2023, en 2022, no los vamos a considerar. Los autores tienen que ser mexicanos, ¿no? Hay muchísima banda que está publicando del extranjero, en muchas revistas
nacionales, pero bueno, sí estamos haciendo el premio solamente de ciencia ficción mexicana y son solamente autores mexicanos. Eso no implica que si son no nacidos en México, pero tienen nacionalidad mexicana, gente que vive en Estados Unidos, en otros países, pueden participar, no tienen que haber publicado en México, ¿no? Lo único que tiene que ser es que tienen que ser autores de nacionalidad mexicana que habían publicado ciencia ficción por primera vez en el año. Y bueno, si el jurado va a estar la encuesta igual, quiénes deben de ser el jurado, si la gente vota por estos autores, por estos editores, por estos investigadores, por estos críticos, se les invitará, pueden, tienen tiempo, quieren, se les dará el periodo de marzo, abril para hacer la votación y esperamos poder editar, corregir galeras en mayo, junio y así, ¿no? Pero sí, queremos hacerlo en 2024. Todavía no tenemos muy claras las fechas. Estamos trabajando muy duro en eso para Cuando presentarlo. dices nosotros, ¿quiénes? Nosotros siempre lo uso como un plural no incluyente para referirme a mí y a toda, O sea, no vas a tener un a equipo mí y a toda la comunidad. permanente, No tengo un equipo. pero o sea, va a variar. No. Lo agradezco muchísimo de todos los jurados, pero es complicado. Ellos tienen su agenda y tienen sus proyectos y tienen su calendario. Insisto, Miguel Ángel me ayudó muchísimo, pero la tiranía de su agenda es imposible, ¿no? Hacer el match. Entonces, si Miguel Ángel puede repetir, me encantaría, pero si Miguel Ángel no puede repetir, bueno, tendré que pedirle a otro investigador que lo haga. No puedo, esto se hace sin fines de lucro, esto se hace completamente de forma autogestiva y bueno, no le puedo exigir a nadie que participe y que cumpla con mis deadlines y que cumpla con mi agenda, ¿no? Es como que imposible, ¿no? Pero si alguien quiere sumarse y si alguien quiere ayudar en la organización y si alguien quiere, esto no es un proyecto Si alguien quiere exclusivamente patrocinarlo, mío, si alguien quiere también. patrocinarlo, sí, estamos completamente abiertos a toda participación voluntaria. Lo que no puedo hacer es decirles o forzarlos, oye, como eres amigo mío y como eres el mejor investigador del país o el mejor editor del país o el mejor escritor del país, pues tienes que trabajar con eso. Bueno, pero o sea, vamos a mantener también pues tratar de mantener la independencia y la objetividad, ¿no? Si yo te doy lana para hacer la antología, pues tampoco vas a publicarme a huevo, ¿no? No, e insisto en esta parte de los criterios se van a mantener, entonces los criterios se van a mantener, entonces lo que estoy tratando de decir es que no me vas a tener que sobornar a mí, vas a tener que sobornar a los 5 que queden de jurados, porque yo no tengo ninguna voz en esto. Anécdota rápida, una de las cosas que me preocupa mucho es cómo voy a hacer para poner los autores de la publicación si yo no estoy en la antología, porque ahorita pude hacerlo porque pues yo soy uno de los autores, pero cuando yo no esté en la antología, ¿cómo lo voy a publicar en mi cuenta, ¿no? Sin ser yo el autor. Entonces, bueno, que está en Amazon, que ahorita vamos a hablar de eso, de dónde se consigue, que a estas alturas yo creo que ya se sabe, pero vamos a pasar ese tema al final. Nos clavamos mucho en el proceso, pero para comentar un poco sobre los temas y para mencionar a los autores, las autoras, te quería preguntar o sea, ¿qué temas ves? Yo veo, no vi tanta ciencia ficción dura, o sea, como muy pegado a eso. Sí hay presencia de ciencia actual, digamos, de más o menos especulaciones basadas en ciencia actual. Pero tú, ¿cómo ves los temas? ¿Qué tanto de ciencia hay en estos cuentos de ciencia ficción? Y también se nos puede ir contando quiénes están. sí, bueno, es otra pregunta bien interesante porque no creo que haya dos mismos temas en las historias. Y eso fue una sorpresa, porque en los candidatos sí había, no sé, más de un cuento cyberpunk, ¿no? Pero en la antología solamente Que el había un cuento cyberpunk está cyberpunk. muerto, según tú. Yo sé, pero era por poner un ejemplo que no fuera mío. Pero no veo dos temas iguales en la antología, ¿no? Bueno, aquí otro paréntesis. Axel está presente en la antología como autor, ¿no? A pesar de que era detractor del proceso a principios de esto. Yo estoy en la antología como autor y por eso hacen el meme de que es el premio José Luis Ramírez, que gana José Luis Ramírez y que edita José Luis Ramírez, para que publiquen a José Luis Ramírez. Tampoco es así. Pero bueno, nosotros dos estamos como autores y les puedo decir que los cuentos de Axel y el mío son radicalmente opuestos, ¿no? El de Axel sí es un cuento futurista que habla sobre, yo digo, sobre un sistema de justicia corrupto en el futuro muy, muy lejano de México, ¿no? Porque digo que no es un tiene futuro nada que ver con el actual, que no tiene nada que ver con el perfecto, presente y los problemas que tenemos en la división de poderes.
¿no? Pero no, iba a decir, y que no tiene nada que ver con el presente, que es donde se desarrolla mi cuento. Mi cuento se desarrolla exactamente 2 años en el pasado, en cuando la pandemia del COVID, ¿no? La segunda ola de la pandemia, de hecho. Entonces, son radicalmente opuestos. Y hablo de estos dos porque estamos aquí en la mesa, pero igual podría decirles de cualquiera de los otros 8 cuentos, ninguno tiene un tema parecido, ninguno se sitúa en el mismo escenario, ¿no? Adriana del Techipí acaba de leer su cuento en la Tertulia Nacional, y bueno, pues, su cuento habla sobre una invasión extraterrestre, tal vez, pero en la que los extraterrestres no sobreviven aquí, y lo que habla es de la resiliencia, ¿no? De cómo hacemos las cosas después de este evento catastrófico. Bueno, quizá Cualquier la otro, ¿no? Jesús va por ahí un poco. Ese es el que más. El de Jetsus podríamos decir que es un tema semejante, pero aquí no hay una invasión extraterrestre como tal. Lo que parecen son portales interdimensionales de pronto a todas partes del mundo. Entonces ahí no hay nunca un evento catastrófico, simplemente es una alteración de la realidad, ¿no? Entonces te digo, yo no veo dos temas iguales, ¿no? Alguien me preguntaba, oye, entonces es de robots, de marcianos y aquí de naves espaciales, y yo así de que, hijo, es lo único que no veo en el texto. O sea, les puedo decir lo que no hay. Lo que no hay es robots. Ninguno de los cuentos tiene robots, ¿no? No hay marcianos, ¿no? Los extraterrestres son muy raros, no vienen de Marte. Les puedo decir, a mí me gusta muchísimo El rostro de Dios de Damián Eri, ¿no? Y, y hay un extraterrestre, es una entidad extraterrestre que aparece en el firmamento de pronto, ¿no? Y es Dios, o es lo que todo el mundo considera que debería ser un dios, y vamos y lo investigamos desde el punto de vista teológico con astronautas, que son sacerdotes de distintas religiones. Es una cosa muy, muy extraña, muy loca. Ese es el tipo de extraterrestres que hay en la historia, ¿no? Los extraterrestres de Adriana, los extraterrestres de Ayetsus no se parecen. A mí me encanta cómo escribe Gabriela Damián, ¿no? Y su cuento, que además es un relato largo, no es un relato corto, es un relato 60 hojas. Es una cosa maravillosa. Yo digo que de ciencia ficción dura porque maneja la geología de una forma precisa, pero es una historia muy personal, ¿no? Te está contando una anécdota del autor, y bueno, al final de cuentas lo que hace es empatizar con la persona, no con el escenario, y está loquísimo, ¿no? Entonces, no veo dos temas iguales, ¿no? Y igual, cualquier otro que decíamos escoger, me gusta mucho el de Jorge Herrero de la Torre, es el único microrelato, ¿no? Es el Flash Fiction. Pues es un videojuego, pero no es cyberpunk. Entonces, no sabría. No creo que haya dos temas iguales. Creo que obedece a la estadística. Creo que si lees los 1000 cuentos que se publicaron en México en 2023, lo que vas a ver es que hay una gran variedad de temas, una gran diversidad de temas. Y los que van sobresaliendo en cuanto a su calidad, en cuanto a su innovación, en cuanto a diferentes tropos, son esos, ¿no? Son los 10 que escogimos nosotros, o al menos están entre estos 10 que escogimos. Bueno, el de Mikal, para mencionar los otros que faltan, el de Mikal, pues ni siquiera tiene protagonista humano. Es No, un y yo todavía estoy, Mikal no Karina sé, Mical Karina García Reyes. García es una de las autoras. Su cuento habla sobre un extraterrestre o es una criatura no humana. O sea, está ocurriendo aquí en la Tierra y está hablando de una salamandra o de una entidad no humana, de No alguna queda especie claro. no desconocida, o es una especie alienígena y ocurre en el espacio exterior. No queda claro. Entonces yo ya no lo tengo claro. El cuento es bellísimo, y también es un cuento donde eso no importa. Lo importante es el autorreconocimiento del personaje, ¿no? Tiene lo único que ven en común con el de Yuri Bautista, que es Yuri. la madre sumergida, es que hay una criatura no humana, pero el de Yuri está más enfocado como al weird o al terror o algo así. Ese fue un caso muy interesante. Hay una frontera entre la ciencia ficción y el terror cósmico. Es pregunta abierta, yo no sé la respuesta, ¿no? Entonces, ese es uno de mis grandes temores. ¿Debo incluir o no debo incluir terror cósmico como dentro de la ciencia ficción? ¿No? En el caso de este cuento, sí les puedo decir que no lo vieron como terror cósmico, lo vieron como una entidad no humana, pero pues es la criatura, la hija de una persona humana. Entonces, no sé si yo lo enfocaría tanto dentro del weird. Yo creo que coquetea más con el terror cósmico, coquetea más con este estilo de narrativa en la de que lo desconocido eh, no necesariamente tiene una explicación, voy a decir demoníaca, pero lo que quiero decir es fantástica, ¿no? O sea, puede que esa entidad no humana tenga alguna explicación científica, que es la razón por la que creo que está aquí. Y bueno, para
para mencionar los otros, ¿Quién nos falta el de falta? Julio Sí. María. El de Julio es otro cuento que también yo creo que es de ciencia ficción dura. Bueno, bien, el hongo este del Cordyceps, ¿no? Que no se los voy a spoilear, pero bueno, es a final de cuentas biología y bueno, un escenario, sí, en el norte de México, pero bueno, igual, yo sí veo ciencia ficción dura en este libro, ¿no? No predominante, insisto, porque los temas varían mucho, pero sí tiene para todos los gustos, creo que es lo que trato de decir. Es interesante. Bueno, yo que no sabía yo no estuve en el proceso, sino que yo vi ya los cuentos al final, que ya estaban publicados. O sea, lo que me pareció interesante que antologías hay un montón todos los años, ¿no? Antologías, fanzines, muchas son temáticas, incluso comparten un tema o un subgénero y están agrupadas así. Y digamos que podríamos decir que incluso es una edición comercial. Muchas antologías se hacen así como para venderlo más fácilmente, ¿no? Es que todo es terror y ciencia ficción. O esto es cyberpunk, ¿no? Zarape, no. Pero es como es más fácil ponerle una etiqueta como para que el público diga, pues voy a ver acá historias de robots, digamos, porque a veces así es, digamos, a veces esas decisiones comerciales se toman más fácilmente de esa forma. Y acá, pues, lo que van a encontrar son cosas muy, muy, muy variadas. Y eso te habla, uno, creo yo, pues de la variedad de temas que hay entre los autores y las autoras, que hay de todo, que no sé si hay una corriente ahorita específica en la ciencia ficción mexicana, es difícil detectarla. Y te habla de la riqueza también, ¿no? O sea, para mí eso es pues, bueno, es una virtud, es una riqueza. Pero esto, digamos que para términos comerciales, es difícil ponerle una etiqueta más que ciencia ficción mexicana. Sí, bueno, ¿Qué opinas? respecto a las etiquetas es complicado. Creo que alguien había hecho un comentario, no estoy seguro si Chuck Rutherford, había hecho este comentario de que hoy día podemos decir que la ciencia ficción en general, no mexicana, sino la ciencia ficción en general, se está decantando más hacia lo weird, ¿no? Como que está dejando un poco la especulación científica y las ciencias duras y se está yendo más hacia los escenarios donde la realidad se ve alterada por alguna circunstancia, pero es nuestra realidad. Entonces, creo que eso podríamos decirlo como que es la tendencia actual y voy a decir muy, muy actual, estamos hablando de 2023, 2024, de la ciencia ficción en general. Pero sí, no hay una etiqueta predominante. O sea, lo que pasó con el cyberpunk no ha vuelto a pasar con ningún otro. Decimos que con el steampunk, decimos que con el solarpunk, pero lo cierto es que ningún otro movimiento ha tenido tanta fuerza como el cyberpunk. Fue el último en los 80s, ¿no? Y antes de eso yo diría el New Wave, ¿no? En los 40, 50s y antes de eso la ciencia ficción hard, ¿no? Entonces, sí, no creo que haya una etiqueta con la que pueda salir a vender, esta es la nueva ciencia ficción X, ¿no? No sé qué sea la nueva ciencia ficción X, pero sí, vuelvo al tema. Si es ciencia ficción y está escrita por mexicanos, y se publicó en 2023, debió considerarse para estar aquí y debería de haberse ganado un lugar en este libro. Chido. Pues para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, José Luis. Cuéntanos, bueno, ¿dónde se consigue? ¿Por qué decidiste publicarlo ahí? Bueno, se consigue en Amazon, amazon.com, amazon.com.mx. Y bueno, ¿por qué decidimos hacerlo en Amazon? Creo que el gran problema de las editoriales independientes aquí en México es la distribución, no la impresión. O sea, podemos imprimir el libro en cualquier lado, en cualquier imprenta, 1000 ejemplares. ¿Y luego qué haces con ellos? ¿Cómo Pero distribuyes? 100 nada más, ¿no? Eh, Bien son muchos. 100, 500, creo que la tirada más baja es de 500 en las imprentas, pero bueno. Y puedes imprimir 1000, 500. ¿Y luego cómo los distribuyes? Necesitas llevar 10 de esos a cada una de las librerías en el En país muchos casos. y muchos viajes y mucho dinero en correos, ¿no? Y luego, no, hay ciudades donde no hay librerías, ¿no? Yo estaba pensando que si quieres ir a comprar un libro en Aguascalientes, pues tienes que irte al Sanborns o tienes que irte al Walmart porque pues no hay librerías, ¿no? No está la Gandhi, no está el Péndulo, no está las librerías comerciales, ¿no? A las que puedes distribuir masivamente, voy a decir. ¿No? O en un puesto de periódicos. Entonces, ¿cómo llegas a todos los puestos de periódicos? ¿No? Para comprar, para que puedas vender tu libro. Y más todavía, ¿y cómo haces para vender fuera de México? Y lo que más me interesa es la distribución, que se den a conocer los cuentos, que se den a conocer los autores, la calidad de los textos. Entonces, no nada más es aquí en México. En México ya los leímos, ¿no? Los leímos en 2023, pero quiero que alguien en España, que alguien en Argentina, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Canadá, en Australia, ¿no? Tenga los 10 mejores y fácil acceso a ellos. Solamente se puede hacer a través de Amazon, ¿no? Oye, según es porque hay cosas que no te convienen tanto,
Pero bueno, a final de cuentas creo que el tema de la distribución me lo resuelve. Somos una editorial independiente, de nuevo somos, es un plural incluyente para referirme a mí, y que soy el compilador. No me gusta decir editor, porque insisto, los cuentos ya habían sido publicados y ya los había editado alguien más, ¿no? Yo solamente los recopilé, y bueno, los puse juntos y los mandé a la imprenta. Pero bueno, fue por eso. Y bueno, después viene el tema de cómo recuperas tu inversión, cómo vas y cobras tus libros que vendieron en esos lugares, ¿no? Y cómo garantizas la cadena de suministros, ¿no? Yo viajaba a México antes de Amazon a comprar libros de ciencia ficción en la librería Eureka, que estaba ahí a la salida del Metro Coyoacán, y tenían un escaparate de ciencia ficción, por eso iba ahí. ¿Y qué pasa cuando llegas y ya no hay tu libro? ¿No? Pues ya como lo surten otra vez, y viene de Tijuana, viene de Chiapas, viene de Nuevo Laredo. Entonces, creo que esa era la solución, ¿no? Y pues eso, está disponible en Amazon. Afortunadamente, algunos amigos, algunas librerías ya lo tienen disponible en el aparador. Voy a hacer el comercial, vayan a la librería Periferia, si están en Ecatepec. Ahí tienen el libro en aparador, lo pueden comprar. Yo soy muy, muy fan de ir a la librería y de pagar mi dinero y tener el libro en ese momento. Odio las preventas, odio pagarle a alguien en Madrid para que me lo mande 3 meses después por correo, y que me hablen de correo que no encuentro en mi casa, o que ya se perdió el libro porque pues nunca llegó. Entonces, si ustedes son así como yo, no sean así, cómprenlo en Amazon, pero si son así, vayan a la librería Periferia en Ecatepec, ¿no? Y bueno, afortunadamente los vamos rolando en ferias, en festivales y con amigos. Entonces, si tuvieron la oportunidad de ir a Anomalía Fest, ahí pudieron comprar el libro. Si no, van a tener otra oportunidad pronto. Y si no, nos vemos en el Círculo Sisigias, ahí voy a estar con el libro. Y bueno, como ya se nos acabó el tiempo, nada más voy a hacer otro segundo comercial. Ya está la versión en inglés. Como les dije, lo más importante es la difusión de la obra. Entonces, mandamos a traducir los textos, mandamos a publicar los textos, y están disponibles a través de Amazon. También pueden comprar lo mejor de la ciencia ficción mexicana en inglés, The Best Mexican Science Fiction 2023. Y la idea es esa, la idea es distribuirlo en todo el mundo. Afortunadamente ya nos han comprado en Brasil, nos han comprado en Canadá, nos han comprado en Australia, nos han comprado en España, y pues estoy feliz. Esa era la idea y por eso lo decimos a través de Amazon. No me odien, también mandé a pedir libros físicos y también los estoy distribuyendo en las librerías donde puedo ir y dejárselos a consignación, o me los compran muy amablemente como en Periferia para tenerlos y distribuirlos, y de nuevo el comercial para Periferia, ¿no? Ellos también son una librería no nada más fija, sino itinerante. Ellos van a los festivales, ellos van a las, pues a los distintos lugares donde se pueden vender los libros, entonces también lo pueden conseguir con ellos. Muy bien, pues saludos a Jimena y a Jonathan de la librería Periferia. Quisiera agradecerte, José Luis, por la entrevista. Para cuando vean este video, puede ser o no, no lo sé, que ya haya sucedido la Anomalía Fest, la segunda edición, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y en Texcoco. Y si ya pasó, pues ojalá que la hayan pasado chido y que nos vemos en la siguiente, que esperemos que próximamente en la CDMX se arme por ahí de marzo. Por lo demás, pues muchas gracias a Estudio 103. Es un estudio donde ustedes pueden realizar su contenido audiovisual aquí en la ciudad de Puebla, muy cerca de Angelópolis. Si ustedes se lo buscan, van a estar etiquetados en este video. Chequen sus servicios. Excelente calidad, excelente trato. Seguramente que les va a funcionar si ustedes tienen un podcast o quieren iniciar algún proyecto audiovisual. Ellos los pueden ayudar. Y pues nada, de nuevo gracias. Saludos a toda la banda que está viendo esto. Suscríbanse, Blog Ciencia Ficción México, si es que no se han suscrito, porque el canal de YouTube casi no se usa, pero denle like, sigan CifiMX. Sí, y bueno, muchísimas gracias por el espacio, Axel, Estudio 103 MX. Chido, gracias. Gracias.